diputado provincial Leandro Busato, que ya lo tenemos en línea. ¿Cómo le va, Busato? Andrés Batistela lo saluda. Gracias por atendernos. ¿Cómo te va, Andrés? Buen mediodía. Bien, ¿ansioso por el partido de mañana, Leandro? Sí, la verdad que sí. Bueno, hay todo una carga histórica sobre nuestros hombros y de alguna manera también un nerviosismo extremo. Es una linda instancia, hay que disfrutarla, hay que aprovecharla. La verdad que Colón ha hecho un esfuerzo enorme como club, con un plantel bastante más reducido que en otras oportunidades para llegar a donde llegó y estamos muy contentos. Uno quisiera disfrutarlo más, porque la verdad que sufre más de lo que disfruta, pero Sí, bueno, sí. trataremos de que sea de la mejor manera posible y trataremos de disfrutar todo lo que se pueda. Desgraciadamente, estamos en una época muy particular en donde se conjugan a veces las pasiones deportivas con la necesidad de cuidarnos. Así que bueno, también creo que hay que llamar a una reflexión a todos los hinchas de Colón y del fútbol en general, a que los festejos que hagamos sean siempre respetando los protocolos en casa, y ya va a haber momento para encontrarnos y poder celebrar éxitos deportivos, alegrías de la vida, cuando realmente el sistema sanitario y esta pandemia nos permitan hacerlo, ¿no? Seguro, Leandro. Vamos a hablar de otra cosa para matar un poco, para matar un poco la ansiedad. Ya tenemos nueva fecha de elecciones, ¿no? Septiembre y noviembre, así lo habilitó ayer el Senado, que lo votó en el Congreso de la Nación y lo convierte en definitiva en ley. En la provincia de Santa Fe, ¿hay alguna novedad respecto a las presentaciones de listas? Porque en principio deberían ser mañana. Bueno, las novedades son que el gobierno ha decidido plegar el calendario electoral provincial al calendario nacional, por lo cual en estas horas está publicándose el decreto que Ujú. vierte los plazos provinciales con exactitud y con precisión similares a los plazos nacionales. En los días de realización de las internas y de las elecciones, exactamente igual, y en la presentación de alianzas y candidaturas, bueno, plazos parecidos, no iguales, porque tenemos una ley que tiene más plazos en Santa Fe, pero las listas en la provincia se cerrarían para los cargos locales el 4 de julio, la prórroga para los frentes y alianzas electorales, y el 9 de julio creo sería la presentación de lista o la fecha para presentar lista de candidatos en toda la provincia de Santa Fe, para lo que son básicamente candidaturas a concejales, presidentes comunales e intendentes en aquellos lugares donde se eligen también intendentes, ¿no? Pero las alianzas electorales que se presentaron el domingo pasado quedarían sin efecto. No, pero sí hay posibilidad de prorrogar o modificar eventualmente la prórroga o volver a presentar una alianza nueva, Ujú, en este caso hasta el 4 de julio. ujú. Obviamente que las que se presentaron y no tienen modificaciones ya van a estar inscriptas en la justicia. Las otras, las que pueden modificarse o volverse a presentar o presentar algunas nuevas, bueno, tienen fecha hasta el 4 de julio. Así que bueno, obviamente que ha sido una decisión que esperaba la ley nacional para poder hacerse. Bueno, salió la ley nacional y atrás viene el decreto del gobierno, ¿no? Claro. Le pregunto por bueno, lo que nos pueda contar, ¿no? De la vida interna política del Frente de Todos. Voy a la grande, ¿no? A las candidaturas a senadores y senadoras nacionales y a diputados y diputadas en el Congreso de la Nación. Empiezan a emerger algunos nombres importantes. Esto se decide entre todos los que forman parte de la coalición de gobierno en la provincia. ¿Cómo se está laburando, Leandro? Bueno, el armado de las listas nacionales va a tener seguramente una definición que conjugue claramente una mirada desde la provincia de Santa Fe y una mirada desde la nación. Ujú. Nosotros tenemos claramente conciencia de que estas elecciones nacionales ponen a consideración del electorado una rúbrica o un apoyo hasta aquí a lo que ha hecho la gestión del presidente y eventualmente una parte de la gestión del gobernador. Entonces, en ese sentido, me parece que lo más lógico, y además porque somos parte de un frente nacional, es que las definiciones electorales se tomen tomando como premisa una mesa que permita conjugar los intereses nacionales con las visiones provinciales. Y ahí me imagino que va a estar el gobernador, el presidente y la vicepresidenta, que además es probablemente la referencia más importante de nuestro espacio político a nivel nacional. Así que me imagino que en ellos descansará el armado
de las listas de senadores y de diputados nacionales del Frente de Todos en la provincia de Santa Fe. Ujú. Después hay seguramente también una instancia de consulta, de opinión y de participación de otros dirigentes, caso puntual de Agustín Rossi y algunos otros dirigentes de la provincia de Santa Fe, que seguramente también van a dar su opinión o a dar su visión. Y todos medianamente tenemos coincidencia en que para el peronismo estas elecciones son muy importantes, hay que ganarlas. También es un momento muy difícil para la sociedad, por lo cual se hace difícil pensar hoy en cómo se resuelve esta situación electoral a un mes de poder tener que inscribir candidatos con la situación con la que estamos viviendo. Pero bueno, tenemos que estar preparados para eso y seguramente esas definiciones se irán tomando, ¿no? Claro, por estas horas tenemos la información de que se está por producir el lanzamiento del espacio de Omar Perotti Hacemos Santa Fe. Esto significa, Busato, simplemente ponerle nombre a algo que de hecho ya existía, ¿no? Que lo podríamos mencionar perotismo para que nos entienda la audiencia, o se trata de que el espacio justamente de Omar Perotti tome más fuerza dentro de una mesa de lo que es esta coalición del Frente de Todos. ¿Qué significa que Perotti lance Hacemos Santa Fe? Bueno, me parece que es una pregunta que deberían responder quienes están tras el lanzamiento de ese espacio. Yo como peronista, como parte de un espacio político provincial que es la corriente de la militancia, creo que es básicamente la formalización de un actor que es el sector político al que ha adherido históricamente o el que ha militado históricamente con Omar Perotti. Ujú. Yo tengo una visión, digamos, básicamente de que probablemente si yo hubiera sido gobernador me pondría por encima de esas circunstancias y conduciría el conjunto del peronismo. Pero bueno, también creo que es legítimo y creo que es básicamente parte de la discusión política provincial que un actor que ni más ni menos referencia al gobernador se pueda sumar a una mesa política del peronismo para discutirla. También horizontaliza la discusión Ujú. y me parece que puede ser un buen aporte para el momento que estamos viviendo. Nosotros tenemos claridad que en este momento necesitamos sumar, sumar, sumar y acumular volumen político, voces, alternativas y fundamentalmente distintas miradas sobre la realidad. Así que, por un lado, bienvenido. Ujú. Por otro lado, me parece que el peronismo tiene que hacer un esfuerzo por tener menos compulsas internas y tener una propuesta más sólida y eficaz hacia afuera que nos permita ganar las elecciones de medio término. Así que esa es mi valoración, digo. Hablando de elecciones de medio término, Busato, veo una cancha muy embarrada, ¿no? Veo que la oposición lanza mentiras a través de los medios de comunicación, replicado por periodistas afines a lo que es su ideología política, por ejemplo, que iban a llegar 14 millones de vacunas Pfizer, que no sucedió en ningún lugar, ni de la región ni del mundo. Esto, digo, se dicen mentiras como que hubo un intento de arreglo de coimas con esa empresa farmacéutica. Bueno, ¿cómo está viendo usted este clima político electoral en el medio de una pandemia, de la salud, de muerte en definitiva también, Busato? Bueno, yo creo que hay que hacer varios análisis. En primer lugar, está claro que un sector de la oposición está haciendo campaña proselitista y está jugando con la vida de los argentinos y las argentinas a cualquier costo. Nosotros estamos haciendo una campaña de vacunación, ellos una campaña electoral Ujú. y nosotros creo que estamos tratando de generar un proceso de expectativa y de esperanza sobre cuestiones certeras. Eh, Probablemente el tema sea la vacuna hoy, pero antes también fue el tratamiento de la pandemia y antes la situación económica y antes algún otro tema que la derecha en Argentina ha buscado en los últimos 17, 18 meses de que asumió el gobierno de Alberto para tratar de justificar su fracaso. Ujú. Porque lo que hay que decir es que también en este escenario de embarrar permanentemente la cancha hay un intento de tapar el fracaso que ha tenido el gobierno de Macri en los 4 años que le tocó gobernar Argentina. Y ese fracaso también ha conllevado a que un sector de la oposición argentina se resienta. Y ese resentimiento, esa frustración, la ha trasladado claramente a su mensaje político, tratando de diseñar una Argentina vinculada al caos, al desorden, a la idea de que es un país inviable y de que la dirigencia política tiene mucha responsabilidad en eso. Y hay que decir que la dirigencia política tiene responsabilidad en lo que ocurre en el país. Pero Ujú. la dirigencia política que gobernó hasta el 11 de diciembre del 2019 es la responsable de la tragedia económica que estamos viviendo, Ujú. que se agravó por la pandemia,
pero que tiene sus causas ahí en la política de especulación financiera, de rifar el aparato productivo y de regalar el patrimonio nacional que ha hecho Macri en los últimos 4 años cuando le tocó gobernar. Ujú, Nosotros asumimos con esa situación y la pandemia lo profundizó. Pero ujú, bueno, me parece que hay que detenerse más en las disputas de ideas y menos en los personajes que interpretan esas ideas, porque la verdad que algunos son personajes menores. Lo que sí está claro es que nosotros como fuerza política tenemos que hablarle al conjunto de la sociedad, alejarnos de la tentación de tener que estar discutiendo cosas que son mentiras, aclarar las cosas que tengamos que aclarar y manejarnos con mucha contundencia y transparencia para que tampoco demos pie a que en estos sectores se monten semejantes infamias, no ya en contra de nuestro espacio político, sino en contra de la democracia misma. El ujú, problema de la derecha argentina no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con que están tratando de cambiar las reglas de juego y en definitiva modificar de facto el sistema democrático. ujú. Bueno, es mucho más dramático de lo que uno cree. Cuando vos naturalizás la mentira, la operación política, cuando no rendís cuentas ante la justicia por las cosas que decís, cambiás las reglas de juego, vale todo, y en ese manoseo, en ese vale todo, obviamente que quienes apostamos a la política y no a las corporaciones, somos probablemente lo que más perjudicados nos vemos, porque si se daña la política para con la sociedad, lo lógico es que en un proceso de descrédito aparecen manifestaciones de extrema irracionalidad que te llevan a pensar que la política es sinónimo de mala palabra y que en definitiva con la política no gana nadie. Y me parece que lo que hay que defender es la política, Ujú. el sistema de convivencia democrático y tratar de solidificar verdades que aunque tengan carácter relativo, permitan construir una realidad distinta, ¿no? Claro. Le hago la última pregunta, Busato, y volviendo a la provincia, porque empieza a flotar nuevamente la idea de hacer una reforma de la Constitución. Le digo la verdad, yo estoy hace 6, 7 años en esta profesión y todos los años es lo mismo. En año electoral no. En año no electoral dicen no porque van a ir por la reelección del gobernador. Y así es que hace 7 años se viene diciendo que se puede llegar a reformar la Constitución. ¿Cuándo van a estar sentadas las bases para que esto suceda? En definitiva, porque tenemos una constitución que tiene más de 50 años. Van a estar sentadas las bases cuando haya un acuerdo político, partidario o interpartidario que abarque absolutamente a todas las fuerzas políticas de Santa Fe y ese acuerdo político se traduzca en un acuerdo programático que permita reformar la Constitución como un acto que exceda la disputa política. Ujú, El día que pongamos la Constitución por encima de la disputa política, el día que lleguemos a un acuerdo político, democrático, partidario, y el día que logremos plasmarlo en un acuerdo programático, seguramente va a haber avance con la reforma de la Constitución. Mientras tanto, la verdad que los partidos políticos tomemos de rehén a la Constitución para someterla al escarnio de la política y buscar maniobras que por ahí tengan más que ver con nuestros egos personales o nuestros posicionamientos políticos, me parece un error y es lo que ha hecho fracasar una y otra vez los distintos ensayos en función de la reforma de la Constitución, ¿no? queda claro. Busato, le agradecemos por su tiempo, muy amable. Chao Andrés, un abrazo grande para ustedes. Un abrazo. Leandro Busato, diputado provincial del Partido Justicialista, aquí